Mi esposa infiel declaró matrimonio abierto, y me humilló delante de nuestros hijos. Pedí ADN, y después de mi venganza, ella perdió a su amante y su vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Daniel, tengo 45 años, soy ingeniero en automatización y padre de 3 increíbles hijos, Leo, 16, Maya, 14, y Nico, 12. Durante casi 2 décadas estuve casado con Lana, 42, una mujer carismática, ingeniosa y, como descubrí demasiado tarde, hábil para ocultar secretos. Siempre he sido el tipo de hombre que antepone la familia. ¿Esa idea de protector del hogar? Fui yo. Trabajaba, cuidaba la casa, me preocupaba de tener cenas familiares los domingos y organizaba con esmero los cumpleaños de los niños. Pero nada de eso pareció importar en el momento en que me llamó para una conversación madura. Ya entré a la habitación con esa sensación de frío en el estómago. Simplemente no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar mi vida. Ella no se detuvo. Dijo, con una calma que me hizo sentir mal, que había estado en una relación durante 1 año con un hombre llamado Vince, un viudo que, según ella, encendió una llama latente. Con una sonrisa que parecía ensayada, dijo que todavía me amaba, pero que necesitaba explorar el amor en su forma más libre. Y como si la bofetada emocional no fuera suficiente, tuvo la osadía de hacerlo frente a nuestros hijos. Con los ojos fijos en los 3, dijo, papá tendrá que aceptar los nuevos tiempos. Podemos ser una familia moderna. Me quedé allí, quieto, sintiendo el mundo hacerse añicos como cristal roto. El silencio de los niños fue el sonido más ensordecedor de mi vida. Leo se quedó quieto, mirando al suelo con la mandíbula apretada. Los ojos de Maya se abrieron como si estuviera tratando de despertar de una pesadilla. Nico, mi pequeño Nico acaba de preguntar en voz baja si Vince iba a vivir con nosotros ahora. Y fue en ese momento, cuando vi a mis hijos confundidos, heridos y expuestos, que algo dentro de mí se rompió. Una furia silenciosa comenzó a burbujear, no solo por la traición, sino también por habernos humillado de esa manera. Lana no solo me traicionó como padre y esposo, sino que también nos usó como audiencia para validar su propia elección. Quería gritar. Pero logré tragarlo todo. En ese instante, algo murió en mí y algo nuevo nació en su lugar. Hablaba con tanto orgullo del amor libre, que parecía que estaba introduciendo un nuevo producto al mercado. Detallaba cómo ella y Vince se conocieron en un grupo de yoga, cómo él la hacía sentir viva, cómo quería incluirme en este nuevo modelo de relación. Cuando intenté interrumpir, ella me hizo callar con Daniel, tú no entiendes nada del amor verdadero. Y agregó, no quiero separarnos, quiero que evolucionemos juntos. Y fue entonces cuando entendí. Ella no quería perder la comodidad de la vida que construimos. Quería engañarme con mi aprobación, seguir teniendo un hogar, estabilidad, hijos, y un amante. Todo bajo el pretexto de libertad emocional. Fue la traición perfecta. ¿Y yo? Solo necesitaba aceptarlo y sonreír. Pero no lo acepté. No sonrías. Simplemente me levanté, miré a mis hijos y les pedí que se fueran a sus habitaciones. Leo obedeció inmediatamente, Maya vaciló y Nico empezó a llorar. Cuando Lana intentó discutir, simplemente dije, destruiste esto. E insististe en tener una audiencia. Esa noche me fui a dormir al sofá. Pero no me quedé dormido. Miré al techo, sintiéndome extrañamente cálido por dentro. Fue el comienzo de algo que no reconocí, un instinto de supervivencia mezclado con un deseo de venganza. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero me prometí que ella no se saldría con la suya con esta broma disfrazada de libertad. Ese fue el último día que existió el viejo Daniel. Al día siguiente actuó como si todo hubiera sido normal. Como si la conversación hubiera sido simplemente un saludable cambio de rumbo, como si alguien cambiara el sofá del salón. Envió un mensaje al grupo familiar diciendo que la conversación de ayer fue importante y que esperaba comprensión y madurez de todos. Leí esto y me sentí disgustado. No solo por ella, sino por mí mismo, por haber permitido que nuestra historia llegara a este punto sin darnos cuenta. Pero si ella pensaba que me iba a quedar ahí, llorando en el sofá mientras ella se burlaba de mí como vecina y mártir de las redes sociales, no tenía idea del hombre que estaba a punto de renacer. Y esa fue solo la primera pieza en el tablero. La ira no llegó de repente. Se filtró en los rincones de mi rutina, como una fuga de gas, invisible, asfixiante, imposible de ignorar. Después de esa charla madura,
Lana comenzó a lucirse como si le hubiera tocado la lotería. Fotos con Vince en senderos, almuerzos zen e incluso historias con subtítulos como «El amor es libertad, no posesión». Era como si hubiera ensayado un emotivo discurso de gurú y ahora estuviera en una misión de evangelización. Y todo ello sin dejar de vivir bajo el mismo techo. Todavía usaba mi casa. Todavía dormía en la habitación de al lado. Y peor, se propuso publicar todo en momentos en que sabía que yo lo vería. Intenté hablar de nuevo, más por desesperación que por lógica. Quería entender lo que estaba pasando por su cabeza. A cambio, escuché que era emocionalmente aburrido, predecible en la cama y que nadie más me querría, debido a mi sobrepeso, mi inminente calvicie y mi mala postura. Habló como si me estuviera haciendo un favor al proponerme un matrimonio abierto. Cada una de sus palabras fue una puñalada recubierta con un barniz filosófico. ¿Y lo peor? Sabía exactamente dónde golpear. Ya me sentía fatal, y ella todavía insistía en pisarme. La humillación traspasó los límites de la casa. Los vecinos empezaron a susurrar. Uno de ellos, Marcos, incluso se me acercó con una sonrisa cínica y me dijo: «Chico, vi a tu mujer con un tipo en un restaurante. Gente moderna, ¿no?» Tragué fuerte y esbocé una sonrisa falsa, pero por dentro ardía. El pueblo es pequeño, todos se conocen y Lana parecía saborear cada gota de esta exposición. Como si se estuviera liberando de su cautiverio, donde, adivina qué, yo era el carcelero. Vince se convirtió en un elemento fijo de su Instagram. El nuevo tío Vince. Complete con un par de hashtag y todo. Fue como ver mi propia demolición en alta definición. Incluso pensé que estaba exagerando. Que tal vez realmente me estaba convirtiendo en ese hombre amargado que ella pintaba. Pero entonces escuché a Leo, mi hijo mayor, decirle a su hermano: «Papá no se merece esto». Y eso me dio un shock. Si Leo, a los 16 años, vio lo absurdo de la situación, entonces yo no estaba loco. La humillación que ella me impuso se convirtió en combustible. Empecé a grabar todo. Impresiones de publicaciones, audios, incluso las conversaciones que tuvo con Vince por altavoz cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Sabía que necesitaba hacer algo. Pero tenía que ser en el momento adecuado. Ella aún no lo sabía, pero la guerra ya había comenzado. Y la dejaba ganar las primeras rondas, solo para estudiar sus movimientos. Porque llegado el momento contraatacaría con todo. Y no sería con gritos ni escándalos. Sería con inteligencia, estrategia y frialdad. El tipo de respuesta que no viene con ruido, sino con consecuencias. Y con cada risa que tenía con Vince, cada mirada de lástima de alguien que conocía, añadía otro bloque a la fortaleza que estaba construyendo en su interior. Todavía estaba destrozada, pero ya no era frágil. Y cuando las cosas cambiaran, porque iba a cambiar, ella no vería de dónde venía el golpe. Frente a sus hijos, Lana intentó mantener una imagen de madre iluminada. Habló de energía, de aceptación, de no reprimir el amor. Pero detrás de escena, ella se burlaba de mí como si yo fuera un error de diseño en una vida perfecta. En lugar de remordimiento, mostró orgullo. En lugar de avergonzarse, se burló. Ella pensó que me había vencido. Que me consumiría como un exmarido abandonado, llorando en silencio mientras ella se reinventaba como musa del poliamor suburbano. Pero lo que ella no sabía, era que su juego solo estaba empezando a hacerme más fuerte. Y lo que vino después, ella nunca sería capaz de predecirlo. La peor parte de todo este lío no fue el fin del matrimonio. Fue ver a mis hijos en el fuego cruzado. Lana empezó a actuar como si nada hubiera pasado, o peor aún, como si todo fuera natural. Comenzó a organizar espectáculos familiares modernos con Vince, tratando de impulsar su presencia como una nueva normalidad. Un picnic en el parque por aquí, una visita al cine por allá. Pero mis hijos no son estúpidos. Leo se dio cuenta de todo enseguida. Él, que siempre era más tranquilo, me miró en una de esas invitaciones y me dijo: «Papá, no voy. No quiero fingir». Y en ese momento supe, no estaba sola. Lo que no esperaba era que el propio Leo hubiera empezado a registrar la presión de su madre. Grabó en secreto una conversación en la que Lana le decía a Maya que, si quería evolucionar, tenía que aceptar a Vince como parte de la familia. Esa resistencia era una cuestión de mente limitada. La voz de Maya en el audio me rompió el corazón, insegura, tratando de complacer, pero visiblemente incómoda. Nico, en cambio, solo preguntó si el nuevo padre iba a vivir con nosotros. Estaba claro que estaban siendo manipulados.
Y ese fue el detonante. Ya no era posible simplemente mirar. Era hora de actuar y proteger a mis hijos pase lo que pase. Me comuniqué con un amigo abogado que me recomendó una firma especializada en casos de custodia. La situación era delicada, pero con los audios en la mano teníamos una oportunidad real. Presentamos una solicitud de emergencia, alegando alienación parental y manipulación psicológica. El juez, para mi sorpresa, no solo aceptó sino que decidió una audiencia rápida. Cuando escuché la decisión preliminar que me otorgaba la custodia temporal, fue como respirar de nuevo después de semanas de asfixia. Vi a Lana salir de la sala del tribunal por primera vez sin su sonrisa. Y en ese momento lo entendí, la marea había comenzado a cambiar. La primera noche con la guardia oficial transcurrió en silencio. No hubo celebración. Solo nosotros 4 en la sala, comiendo pasta y viendo alguna película antigua. Pero por primera vez en mucho tiempo tuve paz. No había tensión en el aire, ni máscaras. Leo realmente sonrió. Maya se apoyó en mi hombro. Nico se quedó dormido en mi regazo. ¿Y yo? Lloré, en silencio, mientras dormían. No por tristeza, sino por alivio. Sabiendo que había logrado, al menos por ahora, crear un escudo a su alrededor. Lana podría haberme destruido como marido, pero como padre, ella nunca me derribaría. Por supuesto que intentó apelar. Envió mensajes y vídeos entre lágrimas diciendo que todo fue un malentendido y que sus hijos estaban siendo alejados por influencias negativas. Pero los propios relatos de los niños, sumados a las grabaciones, hablaron más fuerte. Y el juez se dio cuenta. Poco a poco gané más tiempo con ellos, más confianza. Empecé a notar pequeñas cosas, como Maya preguntándome si podíamos cocinar juntos, o Nico pidiéndome que le enseñara cómo trabajar los cables en el taller. No fui el único padre que quedó. Me estaba convirtiendo, una vez más, en el pilar de la casa. Solo que esta vez, más fuerte. Fue entonces cuando una idea empezó a germinar. Si podía proteger a mis hijos, ¿por qué no podía también reconstruir mi vida? No solo el mío, sino el de ellos también. Lana siguió intentando vender la imagen de que todo estaba bajo control, pero por dentro ya estaba empezando a deslizándose. Lo vi entre líneas de mensajes, en las miradas durante las visitas supervisadas. Ella ya no estaba a cargo. Y ver eso, reavivó algo en mí que había perdido hace mucho tiempo. No fue solo venganza. Fue la redención. Y la guerra apenas había comenzado. Si algo aprendí rápidamente en todo este proceso es que la justicia sin estrategia es solo un grito al viento. Después de la primera victoria en la guardia, supe que Lana no iba a retroceder fácilmente. Siempre fue buena hablando, y peor aún, sabía manipular emocionalmente a quien estuviera cerca. Entonces, busqué aumento de peso. Un amigo que pasó por un divorcio desagradable me refirió a la abogada Brenda Knox. Solo necesité una conversación para entender que ella era exactamente el tipo de persona que necesitaba, meticulosa, fría y con sangre en los ojos a la hora de proteger a su padre en una disputa legal. Brenda no prometió milagros, pero garantizó una guerra justa y bien armada. Seguí cada una de sus instrucciones como si fuera un manual de supervivencia. La primera acción fue vaciar financieramente la zona de confort de Lana. Retiré legalmente $35,000 de cuentas conjuntas. Hice 3 pagos de hipoteca por adelantado y cerré todas las tarjetas de crédito que estaban a nuestro nombre. Solo se dio cuenta días después, cuando intentó comprar un vestido nuevo para su cita especial con Vince. Me envió audios enojados, diciendo que yo era mezquino y vengativo. Pero yo, recién estaba comenzando. Creé nuevas cuentas a mi nombre, separé todos los gastos de los niños y formalicé todo en el proceso con recibo, estado de cuenta y fecha. Ahora el caos era todo suyo. Brenda también actuó rápidamente para garantizar que cualquier contacto entre Lana y sus hijos fuera supervisado. Las visitas comenzaron a realizarse en espacios neutrales, con seguimiento profesional. Ella lo odiaba. Se quejó ante todos de que yo estaba secuestrando emocionalmente a sus hijos. Dijo que se trataba de una cruzada machista contra ella. Pero ya nadie creyó esa narrativa. La verdad es que, cuando caen las máscaras, hasta las personas más inocentes se detienen a prestar atención. Y Lana, que antes había sido vista como una mujer empoderada que buscaba la libertad, ahora comenzó a ser vista como desequilibrada e imprudente. Con cada nueva audiencia, perdió más espacio. Intentó apelar, contrató a un nuevo abogado, lloró delante del juez, intentó cambiar el rumbo con emociones baratas. Pero los hechos hablaron más fuerte.
Y Brenda sabía jugar limpio con sangre en los ojos. Cada centavo malgastado, cada impresión, cada audio, todo fue archivado, organizado y presentado como un rompecabezas perfecto que mostraba el patrón de falta de respeto, manipulación y negligencia. Estaba tranquilo. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi narrativa. Que ya no era el marido anticuado y rechazado, sino un padre que sabía exactamente lo que necesitaba proteger. Lo que dolió, al principio, fue ver su sorpresa cuando se dio cuenta de que ya no era el mismo. Ese hombre cansado y pasivo ahora tenía una mirada firme, una voz segura y un abogado de élite a su lado. Intentó jugar sucio, alegando que yo estaba influyendo negativamente en los niños. Pero Leo fue llamado a declarar y lo que dijo desmontó cualquier argumento. Él no influye. Solo se preocupa. La que intenta obligarnos a aceptar una mentira es mi madre. Lana se quedó helada. Vince no se presentó en esa audiencia. Y por primera vez, estaba sola en la sala de guerra que había prendido fuego. Al salir de esa audiencia, recuerdo que Brenda me dijo, ya superaste la parte más difícil. Ahora es el momento de mantener el rumbo y no distraerte. Y eso es lo que hice. Dejé de mirar su Instagram, bloqueé el número de Vince y dejé que mis abogados se encargaran de todo. Mientras ella quemaba puentes, yo construía bases. No se trataba solo de ganar el proceso. Se trataba de construir un nuevo hogar, un nuevo nombre, un nuevo yo. Y para lograrlo, sabía que necesitaba comenzar desde afuera, pero ir mucho más allá de la apariencia. Mi primer cambio fue en el espejo. Quería mirarme a mí misma y no ver más al hombre que ella despreciaba. Entonces comencé con el cabello, o más bien, la falta de él. Me hice un implante capilar de $4.000 en una clínica recomendada por un colega. Puede parecer inútil, pero fue un parteaguas. Cuando vi crecer los primeros hilos, sentí como si algo dentro de mí estuviera brotando juntos. Dejé el azúcar, me uní al gimnasio y creé una rutina. Los primeros días casi me rindo. Pero cada gota de sudor era un grito interno que decía, vas a volver. Y yo lo estaba. En 4 meses perdí 19 kilogramos. Volví a usar ropa que había usado durante años. La gente empezó a darse cuenta. Los vecinos que antes cuchicheaban empezaron a saludarme con respeto. Uno de ellos incluso me preguntó si me habían operado. No, no fue una cirugía. Fue resurrección. Y no fue solo estética. Estaba reaprendiendo a mantener la cabeza en alto. ¿Y lo mejor? Mis hijos empezaron a verme de otra manera. Leo me pidió que jugara a la pelota. Maya publicó una foto mía con la leyenda Mejor papá. Nico me abrazó fuerte antes de irse a dormir. Ya no era el padre destrozado. Yo fui el pilar en la reconstrucción. Pero lo que más me sorprendió fue quien se presentó para apoyar, mis suegros. Sí, los padres de Lana. Sam y Vera. Dijeron que ya no reconocían a su hija y que estaban avergonzados de lo que se había convertido. Sam fue directo, no te mereces esto. Y los nietos tampoco. Empezaron a visitar a los niños con regularidad, me ayudaron con la rutina y, en silencio, estuvieron a mi lado. Vera incluso pidió disculpas por haber animado a su hija a vivir su verdad. Ella dijo, la libertad no es una licencia para destruir una familia. Y escuchar eso, fue como un abrazo inesperado en medio del campo de batalla. Un día recogí a Maya de la escuela y una mujer se me acercó en la puerta. Clara, la asesora pedagógica. Educado, amable, de mirada sincera. Dijo que quería agradecerme por estar tan presente en la vida de Maya, que era notable cómo ella se había reequilibrado emocionalmente. Nos encontramos varias veces después, siempre en reuniones o eventos escolares. Hasta que un día me sugirió un café. No tenía ningún motivo oculto, no en ese momento. Pero fue allí donde me di cuenta de algo que creía imposible. Alguien mirándome con admiración, no con lástima. Alguien realmente me ve. Esta fase fue menos ruidosa, pero más intensa. Era como si me estuviera reconstruyendo pieza por pieza. Había días en los que todavía me despertaba enojada, con dolor, con malos recuerdos. Pero ahora sabía qué hacer con esos sentimientos. Lo pongo todo en formación, trabajo, tiempo con mis hijos. Cada pequeña victoria, un cumplido, un número en la balanza, una risa durante la cena, era un ladrillo en los cimientos de una nueva vida. Y todos los días sentía que Lana había perdido más que un marido. Había perdido la oportunidad de tener a su lado al hombre que estaba renaciendo. El viejo Daniel al que ella llamaba aburrido y predecible. Ese tipo está muerto.
Y en su lugar apareció alguien que nunca hubiera esperado. Fuerte, concentrado y finalmente libre de preocupaciones, emocional, física y mentalmente. Mientras ella intentaba seguir siendo relevante con selfies vacíos y citas de autoayuda copiadas, yo estaba ahí afuera, viviendo de verdad. Y lo que vino después fue la cereza amarga que ella misma plantó. Después de 23 años en la misma empresa de domótica, me encontré mirando esa oficina con otros ojos. Era el mismo lugar donde pasaba más tiempo que en casa, el mismo lugar donde trabajaba duro, aguantaba y pasaba noches enteras para asegurar la estabilidad de mi familia. Pero ahora la estabilidad ya no era suficiente. Quería libertad. Objetivo. Control. Renuncié un lunes lluvioso, sin previo aviso, entregando la carta en el escritorio de mi jefe con un apretón de manos y un gracias por todo. Él se sorprendió y trató de convencerme de que me quedara. Pero mi cabeza ya estaba en otra parte. Usé parte del dinero que había bloqueado legalmente durante el proceso para algo más grande, montar mi propio taller de integración inteligente en mi patio trasero. Era un proyecto viejo, que siempre dejé de lado por falta de tiempo o miedo a correr riesgos. Pero ahora el miedo había sido reemplazado por la concentración. Con el apoyo de Sam, sí, mi ex-suegro invirtió en el proyecto sin pensarlo 2 veces, comencé poco a poco. 3 clientes, referencias de boca en boca, un sitio web básico. Pero la diferencia era clara. Sabía lo que estaba haciendo y lo hice con pasión. En 3 meses, la demanda se duplicó. En 6 tuve que rechazar el servicio. Me levantaba temprano, ponía una lista de reproducción de rock clásico y me lanzaba a trabajar con una energía que ni siquiera recordaba que existía en mí. Instalé sistemas de seguridad, domótica, dispositivos de voz integrados, creé soluciones a medida. Y lo mejor, Nico empezó a interesarse. Pasaba las tardes en el taller, haciéndome preguntas, observando. Fue más que trabajo. Fue un legado. Por primera vez vi que podía ser un ejemplo no solo de resistencia, sino de reinvención. Y eso, para un padre que quedó casi destruido, es el regalo más grande que la vida puede dar. La reputación de mi taller creció tan rápidamente que, menos de un año después, recibí una oferta. Y no cualquiera, fue mi exjefe. Me invitó a tomar un café, elogió mi crecimiento, dijo que los clientes hablaban bien y me preguntó si aceptaría asociarme. Respiré profundamente. Dijo que aceptaría, sí, pero solo si era como socio mayoritario. Sus ojos se abrieron por un segundo, y luego sonrió. Entiendo. En ese momento supe que había ganado. No solo profesionalmente, pero espiritualmente. El hombre que alguna vez me vio como un empleado ahora me veía como un igual. O mejor, como líder. Mi nombre empezó a circular en grupos de empresarios locales. Empecé a dar conferencias en escuelas técnicas. Uno de mis vídeos sobre automatización se volvió viral. Fue surrealista. Yo, el marido intercambiado, era ahora un referente en lo que hacía. Y todo sin tener que vengarse con gritos ni escándalos. Mi venganza fue silenciosa, eficaz y real. Mientras Lana publicaba frases motivacionales vacías, yo obtuve resultados, viví momentos reales y construí una nueva historia con mis propias manos. Ese patio trasero se convirtió en mi templo. Cada cable instalado fue una cicatriz superada. Y a medida que mi carrera despegaba, algo aún más fuerte creció dentro de mí, la certeza de que, por mucho que ella hubiera intentado destruirme, lo único que hizo fue acelerar mi evolución. Si hubiera sabido el hombre en el que me convertiría, tal vez habría intentado retenerme cerca. Pero entonces, no sería quien soy hoy. Y lo que vino después solo demostró que todavía quedaba mucho polvo levantado. Parte del acuerdo de culpabilidad implicó sesiones obligatorias de terapia matrimonial antes de que finalizara el divorcio. Al principio lo encontré inútil. ¿Qué podría resolver con una mujer que ya me había delatado, traicionado y hecho un payaso en una plaza pública? Pero el juez fue claro, si quería mantener las decisiones favorables tenía que cumplir con cada requisito sin dejar margen. Y así conocí a Anne, la terapeuta. Una mujer de voz suave, pero con una mirada que te atravesaba como un bisturí. En la primera sesión advirtió, aquí nadie sale ileso. Y no salió. Lana llegó con el mismo aire de superioridad espiritual de siempre. Hablaba de energía, de ciclos, de reconexión. Anne escuchó todo con paciencia clínica. Hasta que, en la tercera sesión, soltó una bomba. Lana, ¿aceptarías que Daniel también tuviera un amante, estando todavía casados? La habitación estaba en silencio. Ella se quedó estancada. Intentó detenerse.
Dijo que sería una falta de respeto, porque él no tiene el mismo nivel de conciencia emocional que yo. Ann levantó una ceja. Entonces la libertad solo es válida cuando viene de ti. Silencio. Por primera vez, Lana se vino abajo, y lo vi. Vi el teatro desmoronarse, pieza por pieza. Las siguientes sesiones fueron incómodas, intensas y, por momentos, absurdamente reveladoras. Lana empezó a admitir que no estaba contenta consigo misma. Que se sentía borrada, irrelevante, frustrada. Y todo esto lo proyectó en mí. Dijo que cuando Vince apareció, se sintió querida, viva, pero también culpable. Y en lugar de lidiar con esa culpa, trató de convencerme de que el problema era mío. Que si hubiera sido más abierto, más moderno, todo hubiera sido diferente. Ann escuchó todo, tomó notas y luego dijo algo que nunca olvidaré: la responsabilidad emocional no es opcional. Es madurez. Hubo una sesión en la que lloré. No por dolor, sino por cansancio. Hablé de cómo fue escuchar de mi propia esposa que yo era predecible y desechable. Dijo que no solo le dolía la traición, sino porque la expuso delante de nuestros hijos. Ann miró a Lana y preguntó: ¿tienes alguna idea de lo que esta humillación les hizo a tus hijos? Lana bajó los ojos. Por primera vez no intentó justificarlo. No habló de chakras ni de evolución. Ella simplemente permaneció en silencio. Y en ese silencio entendí, ella lo sabía. Siempre lo supe. Simplemente no le importaba. Y ahora, la obligaban a mirarse en el espejo. Aún así, ya no me sentía enojado. Lo sentí. La mujer frente a mí no era la misma con la que me casé. Era un reflejo distorsionado de alguien que se perdió tratando de ser libre, pero terminó convirtiéndose en prisionera de su propia fuga. Y eso me dio paz. Porque ya no necesitaba venganza. Ya estaba libre. Estaba libre de ella, de su caos, de la confusión emocional que ella intentaba vender como iluminación. El divorcio no iba a ser solo el fin de un matrimonio. Iba a ser el hito de la liberación. No por ego, sino por dignidad. Cuando salí de la última sesión, Ann me miró y dijo: tú reconstruiste tu vida a partir de los escombros de lo que ella intentó destruir. Eso es fuerza. Y eso se quedó conmigo. Ya no necesitaba demostrar nada. Solo vive. Pero aún quedaba una última herida abierta, y estaba a punto de quedar al descubierto. Porque algunas intuiciones las intentamos enterrar. Hasta que el instinto grita tan fuerte que ya no puedes ignorarlo. Durante años, ignoré los comentarios. Nico se parece mucho a Gustavo, ¿no crees? Gustavo era un viejo amigo universitario de Lana. Esos comentarios venían en tono de broma, casi siempre seguidos de una risa incómoda, pero no me desconcertaron. Confié en ella. Nunca he sido del tipo paranoico. E incluso cuando los rasgos de mi hijo menor comenzaron a chocar con los míos y los de sus hermanos, nunca lo tomé en serio. Hasta que llegó la traición. Y, con ello, llegó un desfile de mentiras, máscaras caídas y verdades mal cosidas. Fue entonces cuando esa vieja pulga decidió gritar: ¿es eso todo? Por primera vez escuché. Hice el examen por mi cuenta. Sin decírselo a nadie. Recogí el material discretamente y lo envié al laboratorio con otro nombre en la solicitud, solo para garantizar el anonimato. Y durante los días de espera, comencé a recordar pequeños detalles del pasado, ese viaje inexplicable con Lana, las conversaciones inocentes con Gustavo en las redes sociales e incluso el hecho de que él desapareció de su vida, de la nada. Cuando llegaron los resultados, no tuve que leerlo 2 veces. Nico no era mío. Y el padre biológico era, sí, ese amigo de la universidad. El suelo se abrió. Pero, al contrario de lo que muchos harían, yo no exploté. Me silencié. No se lo dije a mis hijos. No se lo dije a mis abogados. Y, sobre todo, no se lo dije a sus padres. Al menos no todavía. Concerté una reunión con Lana, en un café discreto, y fui directo al grano. Le entregué la copia del examen y le dije: ahora lo entiendo todo. Y te lo diré solo una vez: si sigues intentando interferir en mi vida, en mis hijos, o continúas con este papel de víctima, se lo diré a tus padres. Con la fecha, el nombre y el examen firmado. Ella palideció. Intentó decir algo, pero no salió ningún sonido. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Sabía lo que eso significaría. Sus padres, que ya estaban decepcionados por la traición actual, nunca perdonarían una vieja infidelidad oculta durante más de una década. Más aún con un hijo involucrado.
Sabía que esto destruiría cualquier resto de apoyo emocional que le quedara. Yo, en cambio, no quería un escándalo. No quería manchar la imagen de Nico, que era y siempre será mi hijo de corazón. Lo único que quería era paz. Y este examen fue mi pase silencioso para conquistarla. Después de eso, ella se detuvo. Desapareció de las redes sociales por un tiempo. Dejó de intentar manipular a sus hijos, no se presentó en las escuelas, ni siquiera intentó contactarlos a través de mensajes emotivos. Era como si finalmente hubiera comprendido que yo ya no era el mismo. Que el hombre silencioso de antes era ahora un arsenal listo para detonarlo todo, pero que, por dignidad, decidió no hacerlo. Fue una victoria fría, discreta, pero definitiva. Nunca necesité usar esa bomba. Fue suficiente para demostrar que lo tenía. El peso de cargar sola con la verdad fue su castigo. Seguí adelante con mis hijos, con mi nueva vida, con mi amor propio restaurado. Y ella, bueno, se hundió en su propio silencio. Porque algunas verdades, cuando se revelan, no gritan. Se corroen. Y esa fue la última vez que intentó lastimarme. Vince, el amante que supuestamente encendió una nueva llama en Lana, desapareció de su vida tan pronto como se dio cuenta del lío en el que se había metido. La verdad es que nunca quiso compromiso. Quería excitación temporal, una mujer disponible y una historia conveniente. Completamente desaparecido. Bloqueó a Lana de todo, cambió el número y siguió con su vida, probablemente buscando otra aventura espiritual. Y ella, que creía haber encontrado un alma gemela, se quedó sola y sin respuestas. Han pasado 3 años desde aquel huracán. Hoy me despierto junto a Clara, sí, la consejera escolar de Maya. La vida tiene estas ironías. Aquellos que vinieron como apoyo se convirtieron en una base. Clara tiene una tranquilidad que me equilibra, una firmeza que me inspira. Ella no necesitaba curarme. Todo lo que tenía que hacer era mirarme de verdad. Leo la llama mi madrastra favorita, Maya la ve como una amiga y Nico. Bueno, Nico la abraza con una sonrisa sincera cada vez que llega a casa del colegio. Ella nunca intentó ocupar el lugar de nadie. Simplemente se sumó. Y eso marcó la diferencia. Mi empresa ha prosperado más de lo que soñé. El proyecto del patio trasero se convirtió en un referente en el sector de la automatización inteligente en la región. Contraté gente, abrí una sucursal, comencé a dar talleres. La asociación con mi exjefe me valió capital y respeto. Y lo más importante de todo, la libertad. Ya no soy solo un técnico. Soy un hombre de negocios, un padre presente, un hombre completo. Mis días no son perfectos, pero son míos. Y esa es una especie de paz que no se puede comprar. ¿Lana? Bueno, después de la ruptura con Vince, la exposición legal y la amenaza velada que hice sobre el ADN, poco a poco se desvaneció. Intentó recuperar su imagen de mujer fuerte, pero sin apoyo, sin narrativa y sin el brillo de la manipulación, quedó vacía. Se mudó de ciudad 2 veces, renunció a sus trabajos y desapareció de la vida de sus hijos. Ellos mismos no buscaron más. Leo fue el primero en decir: papá, prefiero una ausencia sincera a una presencia tóxica. Duro, pero cierto. Y lo respeté. Recibí la noticia de su muerte a través de una llamada en frío. Sobredosis accidental, dijeron. Estaba sola en un piso pequeño, sin amigos, sin familia. Fue un shock. No por la pérdida, sino por la confirmación de lo que ya era visible, se había perdido para siempre. Los niños reaccionaron con más madurez de la que esperaba. Lloraron, por supuesto. Pero no por quién era ella. ¿Por quién ella podría haber sido? Y eso dolió más que cualquier grito. Era el duelo de un y sí, no de un fuera. E incluso yo lo sentí. Pero no por nostalgia. Por compasión. Algunos lo llamarían justicia divina, otros karma. Yo simplemente lo llamo una consecuencia. Lana tomó decisiones. Y cada uno cavó su propio hoyo más profundamente. No necesitaba presionar. Simplemente dejé de acercarme. Mi venganza fue vivir bien, amar de nuevo, reconstruir todo lo que ella intentó destruir e ir más allá. Cualquiera que me vea hoy no tiene idea de dónde vengo. Y los que conocían la historia, no pueden creer que todo esto haya pasado. Pero sucedió. Y me transformó. Al final, la mayor victoria fue resistir. Haberse levantado. Habiendo amado a mis hijos más de lo que odié a la mujer que me traicionó. Y por eso hoy vivo en paz. Pero a veces me pregunto, ¿fui cruel al mantener el ADN en secreto?
¿Era justo dejarla hundirse en su propio silencio, o simplemente un reflejo de mi dolor? No sé. Pero sé que sobreviví. Y tal vez solo eso me convierta en un ganador. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.